Pues, señores, hay muchas interrogantes, dudas, incertidumbre, temor ante estas reformas que bien a bien el texto tal cual se manda la iniciativa, pues no se conoce, se tienen algunos antecedentes, datos, violación a los derechos humanos, que ya no hay esta cuestión de inocencia, ¿verdad? Y que bueno, viene a dejarnos a todos desarmados. Así es. ¿Cuál es la opinión de ustedes, doctor? De entrada, tal vez sería primero decir cómo se filtraron, porque sí hubo algunos documentos que se filtraron en las redes sociales. Sí, puede hablar un poquito más fuerte. Respecto a las iniciativas, se fueron un día antes de la presentación formal de estas iniciativas. En redes sociales se transmitieron algunos documentos donde prácticamente se dice que estas iniciativas vienen directamente en un principio del doctor Gers Manero. Sin embargo, ayer estaban diciendo los medios que venían de la Consejería Jurídica. Prácticamente es decir, bueno, ¿por qué ya no se presentaron, verdad? ¿Por qué no se presentaron oficialmente cuando ya se tenía programado el 15 de enero para esta gran presentación que iban a realizar y que se detiene, ¿no? Entonces, para entrada, podríamos empezar a ver que hay un choque ahí dentro del mismo gabinete y el tema de que el secretario Alfonso Durazo fue ratificado para esa presentación y no se presenta, ¿no? Entonces parece que ahí hay un tema también que podemos ver que dentro del mismo gabinete no hay una postura homologada, ¿no? De funcionarios o de ideológicamente para presentar estas iniciativas. Bueno, independientemente del texto, en esto tiene toda la razón, creo que se corrió una cortina que nos hace ver que hay grupos, ¿no? Y con intereses diferentes que no tienen como vértice simplemente el lograr la aplicación correcta de la ley, aplicar la justicia, etcétera, sino que están los jaloneos, ¿no? De quién es quién. La Consejería Jurídica normalmente es la que se encarga de la presentación de las iniciativas presidenciales y de algunas reformas. Sin embargo, yo creo que la importancia de esta sí tendría que llevar el consenso del doctor Gertz, inclusive de Saldívar, ¿verdad? El presidente de la Corte, en fin, de quienes son conocedores y aplican la ley. Y ya se vio que unos están, pues, conformando sus grupos de respaldo hacia Gertz Manero y otros, creo yo, que hacia Santiago Nieto. Así es. Entonces, me parece que la exhibición fue muy clara y que también hay algunas reacciones que mucho tienen que ver con la presencia del fiscal de los Estados Unidos en México, que ese es el otro... La otra arista. En la presentación anterior de este señor, en su visita anterior, pues al día siguiente salió corrido Evo Morales, o sea, algo hubo. 2 días después aprenden a Genaro García Luna. Entonces no podemos pensar en que son casualidades. Y ahora llega este señor y de inmediato empieza a alborotarse de nuevo toda la discusión sobre la legalización de la mota y los distractores como lo es el avión presidencial. Yo añadiría desde otro punto de vista que probablemente lo hicieron a propósito para ver cuál era la reacción que se iba a tener respecto a estas propuestas que desde mi personal apreciación y punto de vista técnico-jurídico pues son regresivas, pero además yo pues no podría hablar de lo que desconozco. Están circulando y estamos hablando y nos siguen entreteniendo con el avión, con las propuestas de estas iniciativas de ley que también me parecen profusas, confusas, difusas, no resisten un análisis a profundidad, porque en materia de técnica legislativa el que tiene facultades para presentar iniciativas de ley es el presidente. Yo no veo por qué deba inmiscuirse nadie más. Son los senadores, son los diputados, son los congresos locales y nos echan a andar a todos, y aquí estamos hablando de un tópico que todavía no tiene pies ni cabeza. Y en este esquema, en esta circunstancia, tenemos que esperar a que se presenten, conocer
no doctor, y conociendo, podamos emitir con conocimiento de causa una opinión válida, en donde el análisis, la descomposición del todo nos permita emitir una opinión contundente. Porque así como está, pues se ha opinado de que se van a hacer 14 modificaciones a la Constitución, o 15, o las que propongan, y otros dicen, no, pero es que vamos a hablar de justicia social, porque vamos a elevar a grado constitucional las pensiones para los adultos mayores o viejos, como yo. Vamos a establecer las pensiones en materia de justicia social como el INSABI, la asistencia médica de aquellos que no tienen la cobertura social en el IMSS o en el ISSSTE, se las vamos a dar de primero, de segundo y de tercer nivel, y además del tipo finlandés o nórdico. Bueno, entonces uno se azora y dice, bueno, pues no está bien, no está mal como planteamiento utópico, pero en cuanto a la realidad vemos que esto no tiene pies ni cabeza. Y retomando lo de vamos a rifar el avión, me parece que el presidente se está excediendo porque no puede, si hablamos de un régimen de derecho, acorde con la legalidad imperante, nosotros tenemos que apegarnos, si vamos a vender un bien propiedad de la nación, pues a lo que la normatividad establece. No es más que una ocurrencia o un distractor. Tenemos que día con día la injusticia, la inseguridad se incrementa, y por otro lado tenemos el problema del INSABI, que no acaban de aterrizar y ya estamos embromados con lo del famoso avión, que se debe de vender, es un hecho, pero pues cumpliendo con las formalidades de ley. Bueno, en un régimen de derecho es lo menos que se podría esperar, ¿no?